Hola, ¿cómo están? El día de hoy les enseñaré a calcular el mínimo común múltiplo de dos o más números, con ejemplos paso a paso. Y les aseguro que si dominan bien este tema, no les resultará difícil efectuar sumas, restas o sumas algebraicas de fracción. Estudiaremos dos casos de obtención del mínimo común múltiplo. Al final, usted se quedará con el método que más le convenga. Así que presta mucha atención, practica mucho y manos a la obra. A continuación se muestran los múltiplos de 2, de 3 y de 4. Los múltiplos de un número se obtienen multiplicando dicho número por cada uno de los números naturales. Así que el múltiplo de 2 es 0 porque 2 por 0, 0. El siguiente sería 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10 y así sucesivamente. En el caso de 3 sería 3 por 1, 3 por 0, 0, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12 y así sucesivamente. Lo mismo ocurre con el 4. Pero el interés de esto es averiguar cuál es el menor múltiplo que es común a los tres números, diferente obviamente del número 0. Si vamos comparando los múltiplos, tenemos que, por ejemplo, el número 2 es múltiplo solamente de 2. El número 3 solamente es múltiplo de 3. En el caso del número 4, observamos que es múltiplo de 2 y múltiplo de 4, pero no lo es del número 3, por lo tanto no es común. Lo mismo ocurre con el 6, que es múltiplo de 2 y de 3, no de 4. El número 8 solamente de 2, el número 9 solamente de 3. El número 10 de 2 y observamos que el número 12 es múltiplo de 2, es múltiplo de 3 y es múltiplo de 4. Por lo tanto, el número 12 es un múltiplo común. Como es el primero que nos estamos consiguiendo acá, se le denomina el mínimo común múltiplo. En adelante existen muchísimos múltiplos, pero lo que nos interesa es el menor de todos los múltiplos. Este proceso lo podemos hacer con cualquier número, pero realmente es un poco tedioso para estar comparando y es muy probable que nosotros nos confundamos. Así que vamos a obtener un método para calcularlo sin ningún problema. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo de varios números es el menor múltiplo común a todos ellos distinto de 0. La notación que vamos a utilizar es esta. El procedimiento es muy sencillo. Para determinar el mínimo común múltiplo de varios números se descompone en sus factores primos y después se multiplican los factores comunes y no comunes elevados a sus mayores exponentes, tomando cada factor de una sola vez. Veamos los siguientes ejemplos. En este primer ejemplo vamos a obtener el mínimo común múltiplo entre 4, 8 y 12. Lo primero que vamos a hacer es descomponer estos números en sus factores primos, lo cual hacemos como lo hicimos en el video anterior. Es decir, tomamos cada número, en este caso el número 4, construimos una línea vertical y vamos utilizando estos números primos según los criterios de divisibilidad que hemos visto. La pregunta es, ¿cuál es el menor número primo que me divide a 4? Como 4 es un número par, pues obviamente el menor número primo que lo divide es 2. Y así decimos que mitad de 4 es 2. 2 obviamente tiene mitad, mitad de 2 1. El proceso termina cuando el cociente es 1. Y chequeamos 1 por 2, 2, 2 por 2, 4. Al siguiente número repetimos el mismo procedimiento y como el 8 es un número par, entonces es divisible por 2. Entonces mitad de 8 es 4, mitad de 4 es 2, mitad de 2 es
1. El siguiente número es el número 12. Y hacemos exactamente igual. Como termina en cifra par, tiene mitad. Mitad de 12, 6. 6 es un número par, tiene mitad. Mitad de 6, 3. 3 obviamente tiene tercera. Tercera de 3 es 1. Ahora estos números los vamos a ordenar. Es decir, por ejemplo, el número 4 lo vamos a escribir como 2 al cuadrado. El factor 2 se repite dos veces, por lo tanto sería 2 elevado al cuadrado. El número 8 va a ser igual a 2 elevado a la 3. Y el número 12 va a ser igual a 2 al cuadrado por 3. Por 3. Entonces, la regla dice que para obtener el mínimo común múltiplo entre 4, 8 y 12, se toman los factores que sean comunes y no comunes con su mayor exponente. Entonces, esto implicaría que los factores que son comunes y no comunes con su mayor exponente son los siguientes. El 2 es común. Tenemos 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 al cuadrado. Obviamente, la regla me dice que tengo que tomarlo una sola vez el que tiene mayor exponente. Por lo tanto, tengo el primer factor que es 2 al cubo. El 3 es un factor que no es común, pero la regla dice que tengo que tomarlo. Por lo tanto, esto va a ser igual. 2 al cubo es 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 por 3. Esto es igual a 24. Por lo tanto, el mínimo como múltiplo entre 4, 8, 12 es igual a 24. Algo que tengo que verificar al final es que este 24 se tiene que dividir exactamente entre 4, 8 y 12. Si hay algún número que no lo divide exactamente, quiere decir que este cálculo que hemos hecho aquí está mal. Este segundo ejemplo vamos a calcular el mínimo común múltiplo entre 4, 5 y 10. Recuerden que nuestro primer paso es descomponer estos números en sus factores primos utilizando los criterios de divisibilidad que hemos estudiado anteriormente. Para ello tomamos cada uno de los números y los descomponemos. Para ello utilizamos el método que hemos utilizado anteriormente. 4 es un número par, por lo tanto lo divide el número 2. Mitad de 4, 2. 2 tiene mitad y mitad de 2, 1. 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. Vamos con el siguiente número que es el número 5. El número 5 obviamente es un número primo, por lo tanto solamente lo divide el mismo. Entonces tiene quinta de 5, 1. Vamos con el número 10. Procedemos exactamente igual y tenemos que 10 es un número, termina en 0, la última cifra termina en 0, por lo tanto tiene mitad. Entonces mitad de 10 es 5. 5 obviamente tiene quinta. Entonces decimos quinta de 5, 1. 1 por 5, 5, 5 por 2, 10. Ahora ordenamos estos números en sus factores primos. Por lo tanto, tenemos que 4 es igual a 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. 5, obviamente, es igual a 5. Y 10 es igual al producto de 2 por 5. Para sacar el mínimo común múltiplo, recordemos la regla que dice se toman los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Por lo tanto, empezamos a verificar aquí. Tengo 2 al cuadrado
que solamente están 4 y 10, por lo tanto es no común, pero la regla dice que debo tomar el que tenga mayor exponente. En este caso, quien tiene mayor exponente es 2 al cuadrado. Entonces tenemos 2 al cuadrado. El 5 solamente aparece el factor en 5 y en 10, no aparece en 4, por lo tanto es no común. Pero la regla dice que lo debo tomar solamente una vez. Como tienen igual exponente, tomo solamente 5 elevado a la 1. Ahora desarrollamos esto. 2 al cuadrado es 4 por 5 es 20. Quiere decir que el mínimo con múltiplo entre 4, 5 y 10 es igual a 20. Verificamos siempre que este 20 se divida exactamente entre cada uno de estos números. Repito, si no se divide exactamente, este cálculo está malo. En este ejemplo vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 15, 30 y 45. Entonces, el primer paso es descomponer los números en sus factores primos. Tenemos que 15 lo descomponemos y vamos a ver cuál es el menor número primo que me divide a 15. Como 15 termina en cifra impar, ya no va a ser divisible por 2. Probamos con 3. Para que un número sea divisible por 3, la suma de los dígitos tiene que ser múltiplo de 3. 1 más 5 es 6. 6 es múltiplo de 3. Por lo tanto, 15 se puede dividir o es divisible por 3. Entonces la tercera parte de 15 es 5. 5 por 3, 15. Obviamente 5 tiene quinta. Quinta de 5, 1. 1 por 5, 5. 5 por 3, 15. El siguiente es el número 30. 30 termina en cifra 0, por lo tanto es divisible entre 2. Entonces decimos la mitad de 30 es 15. 15 ya no es divisible por 2, pero sí es divisible por 3. Entonces la tercera parte de 15 es 5. 5 tiene quinta. Quinta de 5, 1. Vamos con 45. Hacemos exactamente lo mismo. 45 no tiene mitad porque termina en cifra impar. Sí tiene tercera porque la suma de los dígitos 4 más 5 es 9. 9 es divisible entre 3 o es múltiplo de 3. Entonces tiene tercera. La tercera parte de 45 es 15. Recuerden, la tercera la puedo sacar por partecitas acá. Y si no, simplemente dividen 45 entre 3. Yo lo hago de forma práctica de la siguiente manera. La tercera parte de 4 es 1. 1 por 3, 3. Al 4 me sobró 1. Entonces ese 1 se lo coloco delante del 5 y digo 15. Entonces la tercera parte de 15 es 5. Si no, repito, usted divide 45 entre 3. 15 tiene tercera. ¿Por qué? Porque 1 más 5 es 6. 6 múltiplo de 3. La tercera parte de 15 es 5 y obviamente 5 tiene quinta. Si ordenamos esto, vamos a tener que 15 es igual al producto de 3 por 5. 30 es igual al producto de 2 por 3 por 5. De 2 por 3 por 5. Y 45 es el producto de 3 al cuadrado. El 3 se repite 2 veces. Entonces sería 3 al cuadrado por 5. Entonces, si sacamos el mínimo con múltiplo, dice que debemos tomar las potencias o los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Comunes y no comunes con su mayor exponente. En el caso, vamos a de menor a mayor, tenemos el 2, no aparece en ningún lado, es no común, pero la regla dice que lo tengo que tomar.
En el caso de 3 aparece en el primero, aquí y aquí. ¿Cuál voy a tomar una sola vez? El que tenga mayor exponente. En este caso, 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. Por el 5 también es común. Como tienen igual exponente, tomo cualquiera de ellos. Una sola vez. Por 5. Total que esto va a ser 2 por 3 al cuadrado es 3 por 3, 9 por 5. Esto va a ser igual a 2 por 5, 10 por 9, 90. Entonces colocamos aquí el mínimo común múltiplo entre 15, 30 y 45 es 90. Este 90 tiene que dividirse exactamente entre 15, 30 y 45 para que esté bien. Ahora vamos a calcular el mínimo común múltiplo entre 12, 48 y 50. Entonces tomamos cada uno de estos números y lo descomponemos en sus factores primos. Total que tenemos que 12 lo descomponemos de la siguiente manera. 12 termina en cifra par, por lo tanto es divisible por 2. Mitad de 12 es 6. 6 en número par tiene mitad, mitad de 6, 3. 3 obviamente tiene tercera, tercera de 3, 1. 1 por 3, 3, 3 por 2, 6, 6 por 2, 12. Vamos con 48. 48 termina en cifra par, por lo tanto es divisible por 2. Mitad de 48 es 24. Yo lo hago de esta forma. Mitad de 4, 2. Mitad de 8, 4. Sigue teniendo mitad. Mitad de 24 es 12. Todavía tiene mitad. Mitad de 12, 6. 6 tiene mitad. Mitad de 6, 3. Y 3 obviamente tiene tercera. Tercera de 3, 1. Van verificando, multiplicando hasta que lleguen a 48. Vamos con el número 50. El número 50, por terminar en 0, tiene mitad. Mitad de 50 es 25. 25 ya no tiene mitad porque termina en cifra impar. Vamos a probar si tiene tercera. 2 más 5 es 7. 7 no es divisible o no es múltiplo de 3. Por lo tanto, se descarta 3. Obviamente tiene quinta porque todos los números que terminan en 0 o en 5 tienen quinta. Entonces, la quinta parte de 25 es 5. 5 obviamente tiene quinta y terminó el proceso. ¿Cómo vamos a ordenar esto? De la siguiente manera. Yo digo que 12 es igual al producto de 2 por 2 por 3, pero esto se puede escribir como 2 al cuadrado por 3. 48 se puede escribir como 2 elevado a la 4, 2 elevado a la 4 por 3. 50 se puede escribir como 2 por 5 al cuadrado. Se repite dos veces. 5 elevado al cuadrado. ¿Qué va a ser el mínimo común múltiplo? Se deben tomar los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Vamos a comenzar con 2. Tenemos 2 al cuadrado, 2 a la 4 y 2 a la 1. La regla me dice que debo tomar el que tiene mayor exponente, es decir, 2 elevado a la 4. Por el 3 aparece solamente en los dos primeros números. Es no común, pero la regla dice que debo tomarlo. ¿Cuál voy a tomar? Cualquiera de ellos porque tienen igual exponente. Entonces sería por 3. Y el 5 aparece solamente con factor en 50. Lo debo tomar porque lo dice la regla. Entonces aparece 5 elevado al cuadrado. Entonces esto va a ser igual. 2 a la 4 es 16 por 3
por 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Y esto va a ser igual a 1200. Entonces, el mínimo con múltiplo entre 12, 48 y 50 es 1200. 1200 tiene que dividirse exactamente entre 12, 48 y 50 para que esté bien calculado. En el siguiente ejemplo vamos a calcular el mínimo con múltiplo entre 2, 3 y 5. Observemos lo siguiente, y esto lo vamos a aprender a medida que agarremos práctica. Si yo observo 2, 3 y 5 son números primos, entonces aquí ya no haría falta descomponerlo porque obviamente 2 solamente tiene mitad, 3 tiene tercera y 5 tiene quinta. En este caso, cuando sabemos que todos son primos, pues simplemente multiplicaríamos 2 por 3, 6, 6 por 5, 30 y no haríamos el proceso. Eso cuando verificamos que son todos primos entre sí. En el siguiente ejemplo vamos a calcular el mínimo con múltiplo entre 6, 18, 20 y 48. Exactamente el mismo procedimiento. Descomponemos cada uno de esos números en sus factores primos. Entonces comenzamos con el 6. 6 obviamente es número par, tiene mitad. Mitad de 6, 3. 3 tiene tercera, tercera de 3 es 1. Y el número 18 igual, 18 termina en cifra par, por lo tanto tiene mitad, mitad de 18 es 9. 9 ya no tiene mitad, pero tiene tercera, porque 9 es un múltiplo de 3. Entonces, por lo tanto, tercera de 9 es 3 y 3 obviamente tiene tercera. Siempre verificamos de que el proceso esté bien. El siguiente es el número 20. 20 termina en 0, por lo tanto tiene mitad. Recuerda que siempre es el menor número primo. El menor número primo en este caso es 2. Mitad de 20 es 10, termina en 0, sigue teniendo mitad. Mitad de 10 es 5 y 5 pues tiene quinta. Y el último es 48, que termina en cifra par, por lo tanto tiene mitad. Mitad de 48 es 24, o lo que es lo mismo, mitad de 4, 2, mitad de 8, 4. 24 por 2, 48. Tiene mitad, mitad de 24 es 12, sigue teniendo mitad, mitad de 12 es 6, mitad de 6 es 3 y 3 tiene tercera que es 1. 1 por 3, 3, 3 por 2, 6, 6 por 2, 12, 12 por 2, 24 y 24 por 2, 48. Ordenamos estos números y tenemos que 6 es igual al producto de 2 por 3. 18 es igual al producto de 2 por 3 al cuadrado. Recuerden que aquí se multiplica dos veces. Entonces 2 por 3 elevado al cuadrado. 20 es igual al producto de 2 al cuadrado por 5. 2 al cuadrado por 5. Y 48 es el producto de 2 elevado a la 4. 2 elevado a la 4 por 3. Entonces, en este caso, el mínimo con múltiplo se toman las potencias comunes y no comunes con su mayor exponente. Vamos a hacerlo aquí en la parte de abajo. En el caso de 2, es un factor que es común, pero voy a tomar el que tiene mayor exponente, que en este caso es 2 elevado a la 4. El 3
aparece todo menos donde el número 20. Es un elemento, es un factor que no es común, pero lo tengo que tomar porque así lo dice la regla. Y tengo que tomarlo con el que tenga mayor exponente. En este caso sería 3 al cuadrado. Luego sigue por acá el número 5, que es un factor que no es común, pero lo tengo que tomar. Total, aquí sería 2 a la 4 es 16, por 3 al cuadrado es 9 por 5. Y esto es igual. Significa que el mínimo múltiplo entre 6, 18, 20 y 48 es este número. Debe dividirse exactamente entre cualquiera de estos números para que esté bien. Vamos a calcular el mínimo múltiplo entre 7, 14 y 22. 7 lo descomponemos en sus factores primos. Obviamente 7 es un número primo y solamente es divisible por el mismo. Por lo tanto, la séptima parte de 7 es 1. El número 14 es un número par, por lo tanto tiene mitad. Mitad de 14 es 7. 7 tiene séptima. Séptima de 7 es 1. Y tenemos 22, al cual por terminar en cifra par tiene mitad. Mitad de 22 es 11. 11 es un número primo, por lo tanto solamente divisible por él mismo y por la unidad. Entonces 11 acá. ¿Qué va a ser igual a esto? Ordenando, tenemos que 7 es igual a 7. 14 es igual a 2 por 7 y 22 es igual a 2 por 11. Total que el mínimo con múltiplo es los comunes y no comunes con su mayor exponente. Comenzamos por el factor menor, que es 2. 2 aparece en 22 y aparece 14, no aparece en 7. Es un elemento, factor no común. Pero la regla dice que debe tomarse con el que tenga mayor exponente. En este caso, como tienen igual exponente, solamente lo tomo una vez, cualquiera de ellos. Por el 7 es no común, lo tomo una sola vez. Como tienen igual exponente, tomo cualquiera de ellos. Y el número 11 es no común, pero yo lo voy a tomar. Total, que la multiplicación sería 2 por 7, 14 por 11. Esto es igual a 154. Entonces, este mínimo es 154. Y repitiendo que este 154 debe dividirse exactamente entre cada uno de estos números para que el resultado esté perfectamente bien. Ahora vamos a calcular el mínimo múltiplo entre 4, 6 y 10, pero siguiendo un método práctico, que es el que vamos a desarrollar en el próximo video. Y consiste en lo siguiente. Colocamos estos tres números, uno muy cerca del otro. 4, 6 y 10. Construimos o trazamos la línea vertical como lo hacíamos anteriormente y vamos a utilizar los criterios de divisibilidad. Pero aquí hay un dato muy importante, que cada vez que utilizamos un número acá de los criterios de divisibilidad, puede ser que lo utilicemos directamente con los tres números. Por ejemplo, estos tres números son pares, por lo tanto son divisibles entre 2. Entonces yo digo mitad de 4, 2, mitad de 6, 3 y mitad de 10, 5. Lo estamos haciendo simultáneamente. Observamos que tenemos 2, 3 y 5.
pero el menor número primo que me divide a estos es el número 2. Entonces, mitad de 2, 1. Como el 3 no tiene mitad, yo lo dejo exactamente igual y lo mismo ocurre con el número 5. Ya el proceso terminó para el número 4, me queda solamente para ello. El menor número primo que me divide a ellos, en este caso es el 3. Entonces, tercera de 3, 1. Como el 5 no tiene tercera, entonces lo dejo exactamente igual. Ya el proceso terminó para el número 6, solamente me queda el del número 10. Obviamente, 5 tiene quinta. Quinta de 5, 1. ¿Cuál va a ser el mínimo con un múltiplo aquí? Simplemente la multiplicación directamente de estos factores. Sería 2 por 2, 4, por 3, 12, por 5, 60. 60 es el mínimo como un múltiplo entre estos tres números. Es un proceso sumamente rápido, pero hay que tener cuidado a la hora de que estemos aplicando los criterios de divisibilidad. Hemos llegado al final de esta enseñanza correspondiente al mínimo con múltiplo de 2 o más números enteros. En el próximo video continuaremos con la segunda parte donde ejercitaremos con el método práctico. Al final, usted tomará la decisión cuál de los dos métodos es el que más le conviene. Suscríbase al canal, dale like al video y nos vemos próximamente.